Hola compañeros, les voy a presentar las diapositivas que he preparado para ustedes. El título es El nacimiento de la psicología, ciencia natural o ciencia social. Bien, les voy a exponer estas diapositivas. Voy a tratar de explicar de la mejor manera. Bueno, el subtítulo es Principales antecedentes y autores representativos. El mapa conceptual primero que les presento es la psicología, cómo está dividida en dos partes, ciencia natural y ciencia social. Por una parte, en la ciencia natural se encuentra Wilhelm Wundt, Edward Bradford Titchener, Hermann Ebbinghaus, y por otro lado, en la ciencia social está Wilhelm Wundt, Franz Brentano, y al final se concluye en el tema con objetos y métodos de estudio propuestos. En esta diapositiva dice que a partir de la diferencia entre cuerpo y mente, recuerdan cuando hablábamos de los filósofos de esta dualidad entre cuerpo y alma, ¿no? Donde en algún momento los filósofos les daban la razón o que la razón estaba en el alma impregnada, ¿no? Y el cuerpo solamente era un medio, un instrumento, pero también podría haber sido un obstáculo para conocer la verdad. O por otro lado, que la mente no era tan importante, sino más bien la parte biológica. Bueno, pues a partir de esta diferencia entre cuerpo y mente, surgen dos ciencias. Por un lado, la ciencia natural, que se basa más en aspectos biológicos o materiales, ¿no? Ahí está definida como el estudio de procesos biológicos, físicos y químicos. Algo que se puede observar, algo que se puede cuantificar, algo que inclusive a través del tiempo pues ha ido modificándose por las nuevas tecnologías y por las diversas investigaciones que se han permitido ir haciendo. Por ejemplo, antes no se podía realizar experimentos directamente con los seres humanos, ¿no? Porque entonces era prohibido o estaba mal visto en ese tiempo. Sin embargo, como lo vimos con algunos filósofos, pues con el paso del tiempo se fue permitiendo esto y empezaron a ver filósofos que escribían acerca de las características del cuerpo humano y de sus funciones. Esto permitió poder brindar mejor atención a las personas que se enfermaban de cierto órgano, de cierta parte del cuerpo. Entonces, bueno, esto entraba dentro de la ciencia natural posteriormente, a comparación de la ciencia social, que más bien dice que se trata de características mentales de las personas como resultado de la interacción. Esto lo ve más global, no biológico como el anterior. Es definido como quien investiga la sociedad y las relaciones de la persona en ella o bien en grupos o comunidades. Esto es muy interesante porque la psicología también indaga en esta parte, ya que somos seres sociales, si bien también somos biológicos, pero somos sociales. ¿Por qué? Porque desde nuestro nacimiento dependemos de los otros para sobrevivir. Por ello es que, de acuerdo también a la forma de crianza, nos vamos relacionando. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ustedes ven a sus papás qué actividades realizan diariamente, qué trabajos llevan a cabo, y ustedes desde pequeñitos, pues por imitación, pues los fueron llevando a cabo. Con el paso del tiempo, fueron cuestionando tal vez algunas normas, pero otras, si bien continúan vigentes en su vida, y posteriormente si tienen hijos o cuando tengan hijos, pues las van a continuar reproduciendo o las que ustedes creen con sus nuevos lazos familiares. Ahora, es importante esta parte porque no únicamente ve la parte biológica, los malestares físicos, sino más bien qué malestares existen en la sociedad, ¿no? Y aquí en la psicología es muy interesante porque han habido investigaciones donde se cuestionan si la persona delincuente nace o se hace, ¿no? Si es algo biológico o si más bien es algo que la misma sociedad produce. Y lo vemos en diversos tipos de películas, ¿no? Donde pues la misma sociedad genera que el individuo pueda actuar de esta manera. Que no es justificación, pero sí puede ser alguna causa. Bien, y entonces esto surge, retomo,
a partir de la diferencia entre el cuerpo y la mente. Se difieren estas dos ciencias, natural y social. Y entonces vemos que los métodos de investigación de ambas ciencias pues son diversos. Ustedes lo verán más adelante en sus materias de metodología de la investigación, donde pues las ciencias naturales será un enfoque más, o actualmente es un enfoque más sistemático, más cuantitativo o bien determinista, es decir, cuál es la causa, cuál es el efecto. Por ejemplo, en la biología o en la medicina, ¿qué es lo que sucede? Van a hacer un conteo de actualmente, por ejemplo, actualmente cuántas personas se enferman de COVID y cuántas se están curando, en qué rango de edad, con qué condiciones o características de diversas enfermedades son más propensos a padecerlos, inclusive en qué comunidades son más propensos, por la aglomeración, por la falta de prevención, porque no acatan estas digamos, estas formas de mejorar o de prevenir que se siga contagiando el virus. Por otro lado, las ciencias sociales, pues es un poco más cualitativo, es decir, cuali viene de cualidades, más cualitativos u orientarse a explicaciones teleológicas, es decir, enfocadas a finalidades. Entonces, aquí en las ciencias sociales nos cuestionamos más por lo que sucede, pero no a nivel de datos, de cuantificar, sino más bien de describir ciertas acciones y cuáles son sus propias finalidades. Por ejemplo, preguntarnos en las ciencias sociales por qué o cómo es que afecta la pobreza a la infancia. Aparte de que podría ser algo cuantitativo porque se puede cuantificar cuántas familias viven en escasos recursos sin tener una canasta básica, pero también aquí sí podemos preguntarnos cómo se siente ser pobre, entonces, o estar en carencia o estar viviendo de manera precaria. Entonces ahí prácticamente pues nos daríamos cuenta que va a ser algo más subjetivo, no es algo que podamos medir cuánto dolor existe, sino más bien podemos llegar a entender qué es lo que sucede con el sujeto, no de manera, ya lo retomo nuevamente, de gráficas o de números, sino más bien algo subjetivo, algo individual, algo personal. Eso es lo que nos hace diferentes. Y bueno, después continuamos con el fundamento filosófico, haciendo alusión a las dos ciencias. Las ciencias naturales, pues, están más basadas en fundamento monista materialista. Este monismo materialista, ustedes ya lo leyeron anteriormente, son estos fenómenos del mundo que representan formas de la materia en movimiento. También esto lo vemos que es como más completo, ¿no? Y nos fijamos más en la parte física, en los fenómenos físicos, lo que se puede observar, medir, cuantificar. Monismo materialista. Por otro lado, la aproximación mecanicista y determinista también es como una característica de las ciencias naturales. ¿Por qué mecanicista y por qué determinista? Es porque se basan únicamente en un objeto de estudio. Por ejemplo, la medicina, pues, en el estudio del cuerpo humano, de la salud, de la enfermedad. Solamente tienen un objeto de estudio, que es el ser humano. Por otro lado, la biología también, pues, los seres vivos, ¿no? Y claro que tienen sus divisiones, pero únicamente tienen un objeto de estudio. Es más, digamos, determinista. Por otro lado, las ciencias sociales pues estudian procesos comparativamente más complejos, no vinculados con aspectos fisiológicos ni deterministas. Es decir, en las ciencias sociales se pueden mezclar muchas características y por ello es que no son tan, digamos, tan rígidos, tan cerrados al contrario de lo mecanicista y determinista, sino más bien es un estudio más abierto. Inclusive se pueden comparar. Podemos, por ejemplo, investigar cómo es que el COVID ha afectado emocionalmente a la población infantil. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que se está mezclando tanto población infantil diversas clases sociales, podemos mezclar el estrés o la ansiedad que puedan presentarse en ellos,
¿no? De acuerdo a sus formas de vida, con quién viven, si tienen internet, si no lo tienen, si están estudiando. Entonces es un poco más complejo porque son variables o tienen muchas características que se tienen que estudiar y decimos no solamente son fisiológicas, sino más bien son sociales, ¿vale? Este es un aspecto también importante. Posteriormente, a partir de esta diferenciación se consideraría a la psicología como ambas ciencias. Por un lado, si era considerada ciencia natural, pues era cuando buscaba las acciones o explicar las acciones como la motivación, emociones y pensamientos de las personas, o bien eh, de las causas físicas, químicas o biológicas. También podría ser también en animales. Este enfoque pudiera negar la existencia de fenómenos mentales o bien considerarlos irrelevantes, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, aquí era considerada o podría haber sido considerada en el conductismo cuando se experimentaba con los animales. ¿Por qué? Porque únicamente podíamos explicar las acciones a través de estímulo-respuesta, ¿no? Y entonces veíamos reacciones físicas, la salivación o veíamos reacciones físicas también, por ejemplo, en las ratitas, en los experimentos, cuando les daban de comer y tenían una palanquita que tenían que apretar. Y si apretaban de más la palanquita, pues les daban el electroshock hasta llegar al punto de morir porque tenían demasiada hambre. O sea, no les importaba el dolor, pero querían comer. O al contrario, dejaban de comer en algún momento y morían de hambre para que no les dieran los toques. Entonces esto era considerado como una ciencia natural porque era como más cerrado y se explicaba con algo físico, con causas físicas o químicas. Por otro lado, la ciencia social también era considerada la psicología porque buscaba explicar tales acciones como la motivación, emociones y pensamientos a partir de la interacción de un individuo con otros, o bien como producto de una sociedad o cultura. Aquí, por ejemplo, me viene a la mente un experimento acerca de cuando surge lo de los nazis, lo de Alemania, y decían, ¿cómo es posible que un ser humano pueda hacer daño a otro de tal manera que no le duela, ¿no? Que no puede inclusive ir en contra de las órdenes que les daban? Entonces hicieron este experimento donde colocaban a dos sujetos frente a frente sentados, en medio había una pared que los separaba y por un lado estaba la persona que era la persona que, digamos, del experimento, la que llamaron para que estuviera presente en el experimento, que no conocía acerca de él, y por otro lado, un actor que estaba del otro lado. Se trataba de que el sujeto que había venido a la prueba sin saber nada, tenía que hacerle una pregunta. En función de la pregunta, si contestaba bien o mal, le daba electroshocks. A pesar de que el otro suplicara que ya no aguantaba, que eran muy altos los electroshocks, había alguien al lado del sujeto, que era el que había venido como invitado, digámoslo, que le decía, síguele dando electroshocks y así, como si fuera un juez que le estuviera indicando todo el tiempo que tenía que seguirlo haciendo. Y entonces fue tanto esta presión que ejercía hacia el sujeto que terminó dándole muchos electroshocks. Claro que no afectó demasiado a la otra persona porque solamente estaba fingiendo, era un actor. Pero si hubiera sido en realidad esta situación o fuera verdadera la situación, pues claro que hubiera tal vez producido que muriera la otra persona. Entonces, bueno, este tipo de investigaciones más sociales es cuando nos damos cuenta qué motivo, qué emociones o pensamientos generan que esta persona realice este tipo de actividades, así como las interacciones, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, un niño que desde pequeño ha sido aislado de la comunidad, como el caso del niño mono, ¿no? Que ha sido aislado de la comunidad y entonces se huye a la selva y se cría ay, si no me recuerdo, como chimpancés, se cría con ellos y después en algún momento alguien lo ve y tratan de rescatarlo, ¿no? Porque entonces dicen, no, ¿cómo va a vivir con ellos? Lo rescatan, pero pues no tenía para empezar el lenguaje, nunca lo aprendió porque no había a quien imitara.
posteriormente desde caminar erguido, alimentarse de diferente manera, tenía mucho miedo así interactuar con los otros. A pesar de muchos años donde querían modificarlo, querían volverlo a su modo, ¿no? Fue bastante complejo porque él se había criado en otro mundo, digámoslo así, en otras condiciones, donde podía comunicarse sin necesidad de lenguaje. Sí existía una comunicación a través de los sonidos, pero no como tal un lenguaje, pero podía o pudo sobrevivir porque lo cuidaron también los chimpancés. Y esto fue muy admirable porque nos damos cuenta que no únicamente los seres humanos somos seres sociales, sino también los animales en este caso, ellos que lo cuidaron y lo salvaguardaron de no morir. Aquí concluiríamos que la psicología se podría haber retomado de estas dos maneras, como ciencia natural, pero también como ciencia social. Estábamos como en medio de ellas. Entonces, George Engel, él propuso una aproximación biopsicosocial para la comprensión de las personas, integrando, como lo dice, biopsicosocial, un ser biológico que tiene esta parte física, que tiene funciones físicas, que también se puede enfermar, psico, la mente, tiene la mente, puede tener pensamientos, sentimientos, emociones, cogniciones más elevadas a comparación de otros seres vivos, y social porque pues todo el tiempo está interactuando con el otro y está constantemente aprendiendo del otro, generando que haya cambios en el otro, así como en él mismo. Entonces ahí dice, integrando aspectos biológicos, psicológicos, mentales y sociales para fines médicos en general y psiquiátricos en lo particular. Bueno, él retomaba esto para fines médicos o psiquiátricos, sin embargo, nos damos cuenta que en la psicología esto actualmente persiste. Inclusive le han sumado algunos autores biopsicosocial espiritual. Bien, pero bueno, aquí nada más se quedó en social. Concluyendo con este subtema, continuamos con el siguiente, que es como ciencia natural, Wilhelm Wundt, Edward Titchener y Hermann Ebbinghaus. Pues Wilhelm Wundt consideraba que la psicología se ubicaba entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, como lo vimos en las láminas anteriores. Decía que la psicología requería tres subdivisiones. Por un lado, la ciencia inductiva experimental, el estudio de aspectos sociales y culturales, y el último, temas metafísicos. Él enfatizó el estudio de los contenidos de la mente, por lo que en este aspecto se llama a su psicología del contenido. Él quería estudiar este aspecto del contenido. Buscaba analizar las estructuras mentales y de ahí su nombre, la psicología estructural. Lo que les importaba era la estructura, el contenido de la mente, no las funciones, porque ahí era la psicología funcionalista, sino más bien la psicología estructuralista. Y bueno, después continuamos que el siguiente tema es como ciencia natural, Wilhelm Wundt, Edward Bradford, Titchener y Ebbinghaus. Empieza hablando de Wilhelm Wundt. Él consideraba que la psicología se ubicaba entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Mencionaba que la psicología requería tres subdivisiones. Primero, la ciencia introductiva experimental, que tenía que ver más con esta parte de pensar a sí mismo sobre lo que se percibía. Posteriormente, el estudio de aspectos sociales y culturales, así como temas metafísicos. También enfatizó en el estudio de los contenidos de la mente, por lo que en este aspecto se llama a su psicología del contenido. Buscaba analizar las estructuras mentales y de ahí su nombre, por ello es que coloca ese nombre, psicología estructural.